Y ahora vamos a platicar acerca de esto que adelantamos un ratito, Ricardo, y es que por fin General Motors y el sindicato de trabajadores de la industria automotriz estadounidense pues, han llegado a un acuerdo. Los trabajadores han alcanzado prácticamente las mismas prestaciones, el mismo incremento, la misma relación contractual que se había plantado en el pasado con Ford. Ahora General Motors incrementará hasta en un 25% los salarios de sus trabajadores. Esto obviamente en un lapso de 4 años, que es el tiempo que durará este nuevo acuerdo con la United Auto Workers. Ellos finalmente, hay que establecerlo, rompieron un momento de tensión en donde no encontraban el número, la cifra, el punto de acuerdo. Ahora lo que lo que ocurrirá es que este acuerdo provisional que romperá la huelga que se había iniciado desde el 15 de septiembre, va a regresar a los trabajadores de General Motors a sus puestos de empleo. Y lo interesante es ver cómo finalmente, Ricardo, lo que había ocurrido con Ford fue finalmente haber marcado la pauta, haber marcado el camino, haber marcado los parámetros que los trabajadores querían negociar. Ahora General Motors ya tiene este acuerdo y el que sigue, pues obviamente, será Stellantis. Ellos, de alguna forma, habían tenido ya cifras interesantes, cifras importantes. Se habían venido en distintas etapas más trabajadores a la huelga. Al final del día, y por fortuna, no fueron todos los trabajadores del sindicato los que se fueron a paro. Sin embargo, también por el otro lado, las marcas automotrices tuvieron que tomar medidas, como que, por ejemplo, pues despedir a aquellos trabajadores que tenían contratos temporales. Esto, pues, con la intención de mitigar la situación que tenían ellos de compromisos laborales y que no estaban produciendo, es decir, dejaron de pagar dinero porque no sabían para cuándo iba a terminar esta huelga. Una huelga que por fin se le ve luz al final del túnel, Ricardo. Sí, Cris, y como bien mencionas, pues justamente esta huelga que inició el 15 de septiembre, que duró pues 44 días, es considerada la más grande y la de mayor impacto en el siglo XXI, además de ser la primera que, como lo habíamos mencionado, pues afectó a las tres grandes de Detroit y al mismo tiempo pues casi 50,000 trabajadores de los más de 150,000 agremiados al sindicato que se encontraban en huelga pues justo hasta el fin de semana. ¿Qué es lo que pedía prácticamente el sindicato? Pues era un mayor salario para sus trabajadores, prestaciones contractuales, que se estuviera incrementando también el salario conforme a la inflación y bueno, de ahí un sinnúmero de peticiones. Estuvieron pues prácticamente durante 4 días en el estire y en el afloje. Quien se pudo entender de primera cuenta con el sindicato, la UAW, pues fue Ford. Esto lo mencionamos la semana pasada y actualmente pues ya tanto General Motors como Stellantis se están sumando. Este acuerdo tentativo pues sí, efectivamente pondría fin a la huelga de manera simultánea, con récords en aumento de salarios, también para algunos beneficios para los empleados de Ford, Stellantis y General Motors. Y prácticamente, pues si bien es cierto que no se estuvieron disponible de inmediato pues todas las peticiones que se habían solicitado, pues sí ya se llegó a un acuerdo y de acuerdo con Reuters, los trabajadores de General Motors volverán a trabajar después de un anuncio oficial de acuerdo, según el acuerdo emitido y desarrollado por Sean Fain, quien es presidente de la UAW, en sus redes sociales esta semana. Recordemos que esta huelga, pues independientemente de todo lo que afectó a la industria automotriz, pues también sirvió pues de escaparate político para algunos actores de Estados Unidos, como es el caso de Donald Trump, también del mismo presidente Joe Biden, quienes pues se fueron a apoyar a los trabajadores y que prácticamente pues estaban ahí realizando proselitismo. Pero bueno, pues ya esta huelga llegó a buen puerto, llegó a su final y pues nada más hay que esperar que se formalice con las demandas adecuadas. 9 plantas al final formaron parte de esta huelga, más de 30 centros de distribución de autopartes.
una buena cantidad de dinero invertido. Por ahí una de las cosas que estaban en juego era a ver a quién se le acababa primero el dinero, si a los trabajadores que estaban utilizando este fondo, un fondo precisamente para huelgas, en donde hubo más o menos involucrados unos 110 millones de dólares. Aunque ellos dicen que no se les iba a acabar el gas, era parte de la estrategia, porque mientras que algunos trabajadores sí seguían yendo a la planta, seguían en activo, otros hacían la presión en estas, en estas 9 plantas y en estos más de 30 centros de distribución de autopartes, que lo que sí puso en jaque, Ricardo, fue precisamente la disponibilidad de algunas autopartes muy específicas. Y esto, las 9 plantas fueron elegidas de forma muy inteligente. Le pegaron al corazón de Michigan, le pegaron a Detroit, le pegaron, por ejemplo, a la planta en donde se fabrican vehículos muy emblemáticos como el Wrangler, como el Jeep Wrangler. Y todos estos detalles, pues evidentemente lo que querían hacer en su momento era ejercer una mayor presión por parte de los trabajadores para que la gente de las marcas automotrices se dieran cuenta que iban en serio. Hoy día, pues estas negociaciones alcanzarán de aquí y hasta el 2028. Ojo, esta es una huelga que no se ha visto prácticamente en la historia, tocas decirlo, es la huelga más grande de la historia, pero una situación como esta, una situación como la que se vivió entre el sindicato y las firmas automotrices, pues tenía más de 15 años que no se acercaban ni siquiera a esto que vivimos, Ricardo. Sí, fíjate, los trabajadores en promedio pues obtendrán automáticamente un aumento del 11% en el primer año del contrato, lo que sí va a posicionar este salario en aproximadamente $35 la hora, y al final del contrato, el que nos mencionabas de 4 años, por ejemplo, los trabajadores de General Motors van a estar ganando pues cerca de $42 la hora. Y esto, pues también los acuerdos que se llegaron en materia de prestaciones, planes de jubilación. Entonces, pues prácticamente ya esto es lo que se está acordando entre los trabajadores y las tres grandes de Estados Unidos. Joe Biden, lo único que manifestó cuando se enteró de este acuerdo provisional fue: creo que es genial. Y bueno, pues espera que más adelante se pronuncie de manera más extensa. Oye, extensa, fíjate, una jugada que la verdad sí, mis respetos al que fue planeando cada uno de los pasos que se iban dando, fue el cierre de esta planta de General Motors allá en Spring Hill, en Tennessee, una fábrica que era la encargada de hacer los motores, y estos motores le daban cauce, le daban operatividad, le daban trabajo a otras 9 plantas allá en Estados Unidos. De estas 9 plantas a las cuales le daban motores, 7 no estaban en huelga, pero como no tenían los motores que hacían ahí en Spring Hill, pues ¿qué pasaba? Tenían que irse a paro porque Claro. no operando, ¿no? Entonces, muy inteligente, esos trabajadores no estaban en huelga, es decir, ellos seguían teniendo una relación contractual favorable con General Motors. Sin embargo, pues no podían mantenerse en la línea porque la planta que hacía los motores pues no funcionaba. Todo esto será anecdótico y será muy estratégico. Ahora sí que hacen mejores estrategias en las huelgas de Estados Unidos que en los pits de Ferrari, Ricardo. Sí, Oye, y te acuerdas justamente que en el pasado Auto Show de Detroit estábamos, pues justamente cuando la gente ya se estaba preparando para irse a huelga, y que pues de alguna manera pues vio afectado también este emblemático y esperado Auto Show. así lo es. Pues cosas, se vienen cosas importantes, ¿no?